¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y nos presentamos delante de Dios? Amén. Padre, te damos gracias de verdad, Dios. Gracias porque permites que podamos estar aquí, Señor, porque tú nos has traído y es con un propósito que podamos escuchar tu palabra. Así que yo te pido que traigas la sensibilidad, que abras nuestros oídos, Señor, que de verdad estemos prestos para lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, iglesia, pues no sé cuántos estuvieron cuando prediqué acerca de la obra del Espíritu Santo, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Y no terminé, me quedé en el intro. Así que hoy dije, bueno, pues a ver hasta dónde llego. A lo mejor si termino, ahora sí puedo terminar el tema. Pero el título de esta noche es la obra del Espíritu Santo 2. Así que ve conmigo al libro de Juan, capítulo 16. Versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y bueno, justo ya no pude empezar esta segunda parte, o más bien desarrollar esta parte del tema, pero hoy quiero hablar acerca de la convicción de pecado. Y quiero leerte algo, bueno, lo había puesto, pero ahora se los voy a leer. El Espíritu Santo tiene la capacidad de derribar todas las fortalezas donde el hombre se esconde de Dios y quita todas las mentiras con las que el hombre se justifica y con que se defiende. Quiero hacerte una pregunta esta noche. ¿Cuántos son buenos para dar justificantes? O sea, hacemos algo mal e inmediatamente ¿cuántos ponemos argumentos y justificaciones? Todos, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, este es un problema que es parte de nuestra naturaleza. Todos, o sea, esto viene desde Adán y de Eva, ellos tienen la culpa. Ellos tienen la culpa. Y entonces, ¿sabes una cosa? Ahí estoy justificando, ¿ya ven? Ellos tienen la culpa. Somos buenos para hacer eso. La Biblia en Génesis capítulo 3, y ahorita vamos a ver parte de lo que pasó en el libro de Génesis. Y es que dice la palabra de Dios. Ahí están Adán y Eva, ¿verdad? Bien contentos en el huerto del Edén. De repente llega, dice que la serpiente que era astuta. La serpiente era astuta. Y fíjate cómo trabaja siempre Satanás en la vida de cada uno de nosotros. Viene y le dice, con que Dios dijo. O sea, una de las cosas que Satanás siempre va a hacer contigo y conmigo es hacernos cuestionar la palabra. Es más, tú y yo podemos estar, o tú estás escuchando este mensaje esta noche y puedes estar preguntando, ¿será? ¿Y eso que dice, será verdad? Porque siempre es parte del trabajo que hace Satanás en nuestros pensamientos, decir, a ver, analiza esto, cuestionar la palabra de Dios. Pero entonces le dice, mejor lo voy a leer. Dice, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Ahí es otro error del ser humano, que somos buenos para añadir cosas. ¿Han oído esa frase de corregido y aumentado? O sea, ves como el teléfono descompuesto, ahí le estamos añadiendo cosas que Dios no dijo. Como ayúdate que yo te ayudaré. Dile al de junto, eso no dice la Biblia. Pero yo luego he escuchado así gente que dice, ¿no? Como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde? No lo dice, pero somos buenos para añadir cosas que Dios no ha dicho. Y entonces dice, si lo hacen morirán. Y he aquí la frase a donde quiero aterrizar. Dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Te voy a decir algo, una de los primeros, o más bien la primer mentira que Satanás trajo sobre la raza humana fue hacernos creer que nosotros podemos pecar y que no va a haber consecuencias. Que nosotros podemos transgredir la palabra de Dios
y que no va a haber consecuencias. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque no sé cuántos estuvieron el domingo en la predicación que compartió con nosotros la pastora, que hablaba acerca de disciplina. Y justamente me asombró el hecho que ella comentó de que preguntó en Reset de que cuántos estaban de acuerdo con la disciplina o practicaban la disciplina con sus hijos, y que la gran mayoría no. Y bueno, te voy a decir algo, justo por eso es importante la disciplina. Dice la Biblia en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada, ¿sabes dónde? Dice en el corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él. O sea, somos necios por naturaleza. Somos necios desde que somos niños. Somos necios, dice la Biblia, que la necedad está ligada a nuestro corazón desde que somos pequeños. Pero dice, la vara de la corrección nos aleja de esa necedad. Es decir, yo siempre les digo esta frase porque la aprendimos hace mucho cuando en el instituto teníamos el sistema de ACE. Había una frase que a mí me gustó mucho, que es la siguiente: la disciplina no es lo que se le hace al muchacho, es lo que se hace por el muchacho. Es decir, tú estás viendo pues que va a hacer lo malo, que va por mal camino, que si tú no haces algo al respecto, las cosas van a salir mal. Porque sabes una cosa, a veces confundimos, como fuimos una generación, los que sean de mi generación, fuimos una generación que los papás nos pegaron con el cable de la plancha, el gancho, la chancla, el cinturón, con lo que la mamá tuviera la mano, ¿a poco no? Con lo primero que tuviera ella la mano. Ese video que han visto aquí los muchachos de la chancla voladora y que tenían tino las mamás, es real. ¿A cuántos los persiguió su mamá con la chancla? Porque salíamos corriendo, esa es una gran realidad. Pero ¿sabes una cosa? Esa generación, como fue muy corregida, pero no en una corrección bíblica, entonces asumimos ahora la postura de yo no voy a corregir. Ay, porque pobrecitos y maltrato y que su autoestima y que es abuso infantil y quién sabe cuántos argumentos más, ¿verdad?, podemos tener. Pero la Biblia es clara, porque el engaño, fíjate lo que sucede cuando no se corrige, cuando no hay disciplina. El niño siempre nos están midiendo. Papás, ¿ya te diste cuenta que tus hijos siempre te están midiendo hasta dónde ellos pueden avanzar sin que tú reacciones? Así es. Nosotros lo hicimos y ahora no lo hacen. Es más, por ahí hay una frase que dice que me extraña que siendo araña te enreden en tu telaraña. O sea, cosas que nosotros hicimos y ahora no las hacen y no reaccionamos. Pero justamente la disciplina es para enseñarnos pues que hay consecuencias. Y cuando el niño ve que hay consecuencias, les digo yo, pues de menso, ¿verdad? Pues vuelve a cometer la misma falta. Pues lo mismo nosotros. Pero esto fue algo que quedó plantado, ¿verdad? O sembrado en la mente, en el pensamiento del ser humano desde el huerto del Edén, cuando Satanás le mete esta idea a Eva y le dice, no es cierto, no te vas a morir. Así como decir, eso es una gran mentira, no morirás. Ahora, se cierra el paréntesis de la disciplina. Ya ahí ustedes sabrán si disciplinan o no. Yo digo, la generación de ahora que corre tantos riesgos y que hace tantas cosas, pues es justamente la generación que nosotros criamos, que no corregimos, que no disciplinamos. Y la palabra disciplina, todavía no se cierra el paréntesis, la palabra disciplina también o viene del origen de la palabra discipulado. Es decir, disciplinar lleva la enseñanza al siguiente nivel. Porque hay muchas cosas que nosotros no las aprendemos nada más por escuchar, sino que la disciplina, la corrección, va a llevar esa enseñanza a un siguiente nivel. Por ahí se los dejo nada más todos los que son papás. Digo, finalmente pues Dios es Dios y su palabra es verdad. Y pues si Él dice,
acerca de la disciplina, ¿verdad? Pues tenemos que tomarlo en cuenta. Ok, ahora sí cierro el paréntesis. Pero bueno, esto ocurrió en el huerto del Edén y ahora sí quiero que veas conmigo a la cita de Génesis capítulo 3, versículo 7, donde dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios de entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y fíjate bien, pues ya les dije desde el principio, ¿no? Somos buenos para justificarnos, buenísimos para justificarnos, pero ¿qué hacen Adán y Eva cuando ellos ven su desnudez, sienten vergüenza? Y he aquí algo que también es parte de nuestra naturaleza. Las hojas de higuera representan los esfuerzos del ser humano por querer arreglar las cosas delante de Dios. Como decir, ya la regué, pero entonces hago esto así. Como cuando el hombre es infiel y ¿qué hace? Le quiere regalar de todo a la esposa. ¿Por qué? Porque siente culpa y porque siente vergüenza. Entonces, ¿sabes una cosa? Nosotros eso también lo hacemos, o sea, cosernos hojas de higuera, o sea, queremos arreglar las cosas con Dios a nuestra manera, pero esto no es posible. Pero es parte de nuestra naturaleza, o sea, querer hacer con obras lo que solo la sangre de Cristo puede hacer, que es redimirnos. Su sangre nos salva, su sangre nos limpia, su sangre nos perdona, su sangre nos purifica. Pero nosotros ahí vamos con nuestras hojas de higuera. Ahora, ¿cómo qué hojas de higuera? Fíjense que estaba leyendo Gálatas y justamente es un libro que refleja el problema que yo creo que ha existido durante toda la vida del creyente. ¿Por qué? Porque los Gálatas, cuando Pablo les escribe, les dice así como: oh Gálatas insensatos. ¿Se acuerdan de eso? O sea, como que habiendo empezado en el espíritu van a terminar en la carne. O sea, ¿dónde estuvo el problema? O sea, habiendo recibido el evangelio de la gracia, pues ahora se querían circuncidar. Y el problema, o estaban ellos siendo como presos de los misioneros, ¿verdad? De los que los querían circuncidar. Y entonces Pablo viene y les dice: no es por obras. O sea, nosotros todo lo queremos arreglar a través de obras. Hay dos problemas. Ve conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 13-14. Pero ahorita voy para allá. Hay dos errores en los Gálatas que estaban muy claramente como identificados. El número 1 es que ellos decían, o la enseñanza que les estaban dando es que la obediencia a la ley mezclada con la fe era la base de la justificación. Ahorita vamos a llegar a convicciones, que quiero poner una base. O sea, ellos decían, si tú obedeces la ley y aparte de todo tienes fe, o sea, esa es como la base para que tú puedas ser justificado. Y la segunda era que el creyente ya justificado que obedeciera la ley iba a ser hecho perfecto, o sea, santificado. Y te voy a decir algo, la ley, la obediencia a la ley no podía justificar, y la obediencia a la ley, lo que les dice Pablo, es que tampoco podía santificar. Pero se estaban circuncidando. Eso es lo que estaba pasando, que ellos querían hacer con obras lo que Cristo ya había hecho por gracia. Y Pablo le está diciendo, no necesitan hacer absolutamente nada más. Iglesia, ¿qué te estoy diciendo? Porque vamos a hablar de convicción de pecado, y que nosotros muchas veces queremos arreglar nuestros pecados con Dios haciendo obras. Es decir, pecamos y entonces decimos, entonces ahora tengo que orar más, entonces ahora voy a ir más a la iglesia, entonces ahora voy a adorar, ahora voy a saltar, no, ahora voy a decir que por favor voy a servir, voy a ir a rehabilitación.
y que me lleven a las misiones. Y obras. ¿Por qué? Porque queremos limpiar nuestros pecados. Estamos como los Gálatas, insensatos. O sea, como queriendo tapar con obras lo que solo Dios puede justificar. Y entonces nos sentimos mal. Ahorita voy a hablar acerca de lo que no es convicción. Pero bueno, fíjate, en Gálatas 1:13 dice lo siguiente: ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. O sea, Pablo le está diciendo: hey, espérate, acuérdate de mi comportamiento cuando yo era de la religión de los judíos. Y no es que Pablo haya dejado la religión de los judíos, más bien conoció otro camino mejor. Pero está diciendo: mientras yo practiqué una religión, y que quiero decirte que todas las veces que se habla de judaísmo en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con la religión de los judíos, nunca fue en términos buenos, sino todo lo contrario, era algo como mencionado como malo, porque no tenía que ver nada ni con salvación, ni con espiritualidad, ni con absolutamente nada bueno, sino fue mencionar como decir, o sea, quieren hacer, o sea, ¿cuántos siglos? Toda la historia de Israel queriendo cumplir la ley, y díganme, ¿quién la pudo cumplir? Absolutamente nadie. Entonces Pablo está diciendo: hey, acuérdate que cuando yo practicaba la religión, ¿cuál era mi carácter? Un perseguidor de la iglesia. O sea, eso fue lo que hizo. Se convirtió en el mayor enemigo de la iglesia, persiguiéndolos, asesinándolos y metiéndolos a la cárcel. Y sabes una cosa, cuando nuestras obras no son producto de una relación con Dios, muchas veces pues nuestro carácter tampoco es bueno. Esa es la realidad. Por mucho que nosotros nos esforcemos, acuérdense siempre de las hojas de higuera. O sea, dice la Biblia que Adán y Eva las cosieron. Yo digo, pues ¿cómo las cosieron? Porque aparte en ese tiempo no había ni aguja ni hilo. O sea, representaba un esfuerzo de ellos que no tengo la menor idea cómo es que cosieron hojas de higueras para ponérselas como delantales. ¿Para qué? ¿Para tapar qué? Pues para tapar su desnudez, para tapar su vergüenza, para tapar su pecado, para tapar que habían transgredido la instrucción, la única instrucción que Dios les había dado. Y entonces ellos dicen, pues tenemos que hacer algo al respecto. E inmediatamente nosotros actuamos muchas veces de la misma manera. Es así como, ya la regamos, ya pecamos, ya nos equivocamos. Y entonces inmediatamente queremos cubrir con hojas de higuera, con obras, y nos esforzamos. ¿Te ha pasado? Como decir, me voy a esforzar en hacer a lo mejor algo que no estoy tan convencido en hacer, pero que necesito hacer pues para que los demás vean que me siento mal. Y con respecto a esto, pues yo digo, a veces de verdad es una pérdida de tiempo. ¿En qué sentido? Pues que a lo mejor a los ojos de los hombres pues podemos engañar con apariencia, pero a los ojos de Dios, y que finalmente Él es el que pesa y discierne, dice la Biblia, las intenciones del corazón. O sea, nos pesa. ¿Y qué sucede? Pues a Dios no lo podemos engañar. Y que al no ser el fruto de algo con Dios real, es cuestión de tiempo para que adivines que lo volvamos a hacer. Y bueno, pues Pablo está diciendo esto, o sea, practicando una religión, somos muy malos practicando una religión. Aunque podamos ser muy devotos en el sentido de que nos esforzamos y somos disciplinados y todo lo demás, pero si lo único que nosotros tenemos con Dios es la práctica de una religión, pues nos encontramos como Pablo diciéndoles, o sea, al final de cuentas, practicar una religión no nos va a servir, no nos va a ayudar. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Que si tú
Dices, voy a ir los martes a rehabilitación y los miércoles a una de las misiones y el jueves, ¿por qué no? También a otra de la misión. Y el viernes voy a la reunión y me voy a ir hasta bien tarde y voy a quedarme a convivir en la cafetería. Y el sábado, si hay reunión de jóvenes, también voy a venir a lo de jóvenes, y el domingo voy a asistir a las 2. Pero solo es una práctica en tu vida sin Dios. Es lo que la Biblia llama obras muertas. Hacer cosas para Dios desconectados de Dios son obras muertas y no sirven para nada. Y al final de cuentas, por mucho que nos esforcemos, te digo, es cuestión de tiempo para que volvamos a ser lo que siempre hemos sido. ¿Vas hasta aquí conmigo? Ok. Convicción no es, todavía no hay pantalla, ¿verdad? Ay, qué lástima. Convicción no es ni culpa ni vergüenza. ¿Te has sentido culpa? ¿Cuántos han experimentado culpa o vergüenza? Ok. Todos, ¿verdad? Yo creo que todos en algún punto hemos experimentado culpa o vergüenza. Yo siempre les digo, cuando doy el curso de adoración, hay una parte que yo les enseño y les comento lo siguiente, porque en el pueblo de Israel se acostumbró a llevar sacrificios. Y de primera, yo creo que debe haber sido de verdad algo muy impactante ver tanto sacrificio de animales por el perdón de pecados. Yo creo que de verdad, es más, yo recuerdo una vez, y no sé por qué me salió, vi un video del Medio Oriente donde una celebración que hacen por allá, no era Israel, era otro lugar, pero de un día de una celebración que hacen que todo mundo mata a toros, y literal por las calles corrían como ríos pero de sangre. Imagínate como lo que hemos visto que pasa en Poza Rica, así como las corrientes de las aguas, pero en lugar de agua, sangre. Y de verdad es impactante y es hasta grotesco. Y yo pensaba lo siguiente, yo creo que al pueblo de Israel le pasó algo. De primera, porque tenía que ser un animal que era cuidado por ellos. No era cualquier animal, ¿verdad? Tenía que ser sin defecto. Y ellos iban, y entonces, en lugar de que ellos murieran, porque la paga del pecado es muerte, o sea, ellos sabían que la persona que pecaba tenía que morir. Pero en lugar de que murieran ellos, entonces ellos llevaban a su animalito, a su toro, a su sacrificio, pues lo presentaban delante del sacerdote, y ese sacrificio se hacía ahí delante de ellos, y era cortado, había derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces imagínense cuántos sacrificios por día, si los sacerdotes tenían que estar todo el tiempo. Y yo me imagino que era toda una fila, ¿verdad? Porque ahí se lo tomaban muy en serio. Y toda una fila de personas, y era derramamiento de sangre. O sea, yo me imagino que primero a lo mejor era un charco y después algo así como que ya corría. Aparte, ¿han ido a la carnicería cuando están haciendo eso? ¿Cómo huele la sangre? ¿Sí? ¿Sí lo han olido? Entonces yo digo, el olor, el impacto, todo. Y a lo mejor de momento, ahora sí como clavillazo. No saben los jóvenes quién es, ¿verdad? No saben. Soy viejita, lo siento, soy viejita ya. ¿Saben una cosa? De momento sentían feo, sentían culpa así de, tuvo que morir por mí, ¿verdad? Y se sentían mal, sentían culpa. Pero ¿cuánto tiempo crees que pasaba para que ellos volvieran a pecar? Y a lo mejor al otro día ya estaban con otro sacrificio para ser presentado delante del sacerdote. Porque convicción de pecado no es culpa ni es vergüenza, porque todos la hemos sentido. Y te digo algo, aun cuando hemos sentido culpa por un pecado, lo volvemos a cometer. Seamos sinceros, ¿te ha pasado? A mí sí. Sí, lo volvemos a hacer, porque eso no es convicción de pecado. Ahora, otra cosa que no es convicción es temor por el castigo divino. Y de verdad, imagínate, en Levítico, y lo quiero leer, ve conmigo a Levítico 24.
Levítico 24, versículo 17-22 dice: el que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo, un animal vivo por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Ok, vamos a pensar esto, porque estoy hablando que esto estaba en las leyes de Israel. El ojo por ojo y diente por diente, o sea, la ley del talión, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa? ¿Tú crees que esa ley los frenó de pecar? La respuesta es no. Y se me hace impresionante como dice aquí, fractura por fractura. Bueno, ya decir el ojo, o sea, eso era bastante también feo, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? No los frenó de pecar. Ahora, estaba yo pensando algo, porque yo soy de la vieja escuela. ¿Cuántos aquí son de la vieja escuela, de la iglesia, que vienen así desde y lo que más se nos predicaba, de tal manera que éramos niños y le teníamos terror, era al rapto, a la venida de Jesús? O sea, creo que ya les he contado la historia de que yo pensaba que venía Cristo por su iglesia, y me despertaba y buscaba a mis papás. Decía, ahí están mis papás, entonces Cristo no vino. Ahora me doy cuenta que ellos debieran haberse preocupado de que yo no estuviera, no yo de que ellos no estuvieran. Porque yo era una niña. Pero todo el tiempo, aparte nos tocó una película que hoy me estaba acordando, a ver si Hannah se acuerda todavía de la canción que dice, ya no hay tiempo de clamar, llegó el Señor y te has quedado atrás. Pero era la película de terror de nuestros tiempos. Como ladrón en la noche, así se llamaba, Como ladrón en la noche. Entonces era la película del terror, o sea, la veíamos y de verdad, o sea, yo recuerdo mi infancia, despertarme muchas veces en la madrugada sintiendo que Cristo venía por su iglesia y decir, Señor, por favor, perdóname todos mis pecados. Pero, o sea, te estoy hablando que yo era una niña y diciendo así, Señor, pero por favor mis pecados, y así porque crecimos con ese, voy a decir, o sea, terror, temor, no sé cómo describirlo. Pero ¿sabes qué? Una cosa, tener temor por el castigo divino, o sea, decir así como, sabemos que Cristo va a venir por su iglesia, y ¿sabes qué? Eso no nos ha impedido dejar de pecar. O más bien seguir pecando, perdón. Eso no ha sido un impedimento para que tú y yo dejemos de pecar. Aunque sabemos y tenemos la convicción de que Cristo viene por su iglesia. Y ¿sabes qué? A diferencia de lo que a mí pasaba, que me despertaba y quería yo creo que yo sentía que en ese momento me estaba arrepintiendo y que ya me iba a ir así. Pero ¿sabes qué? Por eso era como ladrón en la noche. Porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos y ni tiempo va a dar para decir, Señor, perdóname, por favor. Eso no va a existir. El que estaba listo, y el que no, se ha quedado atrás. Y bueno, eso no es convicción de pecado. Y la tercera tampoco es conocimiento del bien y el mal. Los judíos, y de verdad, hoy en día, pero desde los tiempos de Jesús, o sea, los judíos, los niños desde los 12 años ya se saben las leyes. Se saben la Torá, se saben todo, o sea, se saben el Pentateuco. Y conocen así, o sea, ese conocimiento les ha dado el discernimiento del bien y del mal. Pero adivina qué, a veces el conocimiento del bien y el mal no solamente no nos trae convicción de pecado, sino que más bien a veces juega en nuestra contra. Porque entre más sabemos, pues mayor o cómo decirlo, vamos a rendir cuentas o más cuentas, o nuestra responsabilidad delante de Dios es mayor. ¿Por qué? Pues por ese conocimiento.
Y como dice la Biblia, pues mejor nos fuera no haber conocido, pero ya conocemos. Y si no conocías muchas cosas que yo creo que a través de las predicaciones has aprendido, y no va a haber forma de que le digamos a Dios, es que yo no sabía. Pero bueno, el conocimiento del bien y del mal no es convicción de pecado. Ahora entonces, pues, ¿qué sí es convicción de pecado? Me van a tener que ayudar con el tiempo porque no sirve el reloj. Entonces, si alguien ahí, Arqui, me echas así como 5 o 10 o así, ¿sale? Ok. ¿Qué es convicción? La palabra convicción es una palabra en el original griego que es elenco, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar, interrogar a un testigo. Y quiero enseñarte a través de varios ejemplos cómo varias personas tuvieron convicción de pecado y cuál fue su actuar. Y ve conmigo primero al Salmo 51. No podríamos dejar a David fuera, obviamente, pero quiero que veas cuáles son las palabras. En el Salmo 51 dice, versículo 4 dice: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Ok, una persona que tiene convicción de pecado, ¿sabes qué? También va a enfrentar las consecuencias de haber pecado. Porque también somos malos para eso. No solamente nos justificamos, y pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Inmediatamente Adán diciendo, la mujer que tú me diste. Voltea esposo con tu esposa y dile, ¿ya ves? ¿Verdad? Y la mujer, la serpiente. Y nada más porque no había más gente ahí, si no hubiera seguido echando la culpa. Pero alguien que tiene convicción de pecado, acepta, di conmigo, acepta la responsabilidad y las consecuencias. Y no anda diciendo, ay, es que, por ejemplo, los hijos son buenos, pero buenos para echarle la culpa a los papás. Es que yo soy así porque mi papá no me quiso. Es que yo soy así porque no me apoyaste. Es que yo soy así porque... ¿Sí? Espero que no haya un hijo aquí así. Ahora sí los papás pueden voltear y ver a los hijos decir, ah. Cuando hay verdadera convicción en nuestro corazón de decir, he pecado, no solamente, y te voy a decir, pasan dos cosas. Porque a veces cuando pecamos solo queremos restituirnos o como quedar bien con la gente. O sea, como decir, ay, si puedo arreglar esto y que la gente vea, y así como que aquí no pasó nada. Cuando nuestro pecado es primeramente, y David supo que contra quien pecó primeramente fue contra Dios. En una línea primero contra Dios y después ahora sí contra los demás. Pero tenemos que reconocer, hay gente que solamente se queda a nivel de los demás. Decir, si yo puedo resarcir el daño a nivel de los demás, ya la hice. Y nunca arregla con Dios lo que tiene que arreglar, que obviamente fue el por qué hubo pecado. Porque pecamos cuando nuestra relación con Dios no está bien. Por eso pecamos, porque nos alejamos de Dios, porque nos separamos de Dios, porque dejamos de tener una intimidad con Dios. Y estoy hablando más allá de disciplinas espirituales. Nos alejamos de Dios y el resultado es, yo siempre les digo, miren, así como Moisés tenía esa cercanía con Dios y bajaba con el rostro iluminado, pues cuando Satanás cayó y fue arrojado del cielo, ese esplendor que él tenía, a causa de estar cerca de Dios, él es arrojado, ¿verdad?, a la tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Que el mismo ser de luz que era hermoso, ¿verdad?, y que su belleza era inigualable, ¿cómo se volvió? Espantoso. Ya no fue más un ángel de luz. O sea, ya no fue más hermoso.
Y todos, tú y yo, voltea a ver al que tienes junto. Todos tenemos el potencial en las manos de Dios de ser hermosos, hermanos. Ya ves, voltea a ver al que está ahí medio gachillo y dile, ya ves, métete con Dios en serio. Pero en las manos de Satanás ocurre exactamente lo mismo. O sea, así como tenemos un potencial para hacer lo mejor con Cristo, también con Satanás tenemos el mismo potencial. El mismo potencial. Y bueno, aceptar las consecuencias y la responsabilidad de nuestros actos, en lugar de como Adán y Eva, ¿verdad?, de echarle la culpa, porque a veces hasta al diablo le echamos la culpa. Y te voy a decir algo, yo creo que hay cosas que ni siquiera por Satanás ocurrieron. Es más, la Biblia dice, nuestros pecados ni siquiera dice de Satanás. Dice, somos tentados, ¿de dónde? De lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién es el problema? Pues ni siquiera Satanás, porque el problema está en nosotros mismos. Pero entonces tenemos que aceptar la responsabilidad de que si nosotros pecamos, no solamente yo acepto y no ando echando culpas de mis acciones. En esto estamos, y es muy difícil, porque todos nos vamos a querer justificar. Es muy difícil. Y la otra, pues las consecuencias, porque adivina qué, porque no queremos las consecuencias. Pero David supo que no solamente al haber pecado contra Dios y también pecó contra personas, hubo consecuencias de ese pecado que él cometió con Betsabé. Y lo vivió en carne propia a través de la vida de sus hijos. Y mira qué hijazos tuvo David, que si decimos no, sí la pagó en serio. Y yo a veces pienso, digo, a veces cuando nuestros hijos hacen cosas, digo, híjoles, a veces realmente estamos pagando eso que nos decían nuestros papás de con tus hijos lo vas a pagar. ¿Sí se acuerdan? ¿A alguien le dijeron eso? Es verdad, sí, es verdad. O sea, que eso que nuestros papás nos decían así, cuando tengas hijos te vas a acordar de mí. A ver, muchachos, ahí están. Pórtense bien, porque si no, con sus hijos la pagarán. Pero ¿saben una cosa? Esto es real. Y asumir también la responsabilidad de esas consecuencias también habla de convicción de pecado. Otra cita está en Hechos 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 37. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ok, la versión Reina Valera todavía me gusta más porque dice que el corazón, o sea, que se les compungió, es la palabra, es como les dolió. O sea, les dolió de tal manera que dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Papás, ojo con esto, porque muchas veces los hijos nos juegan chueco. Y yo digo, un hijo arrepentido, un hijo que tiene convicción de que obró mal, ¿sabes qué va a hacer? ¿Qué va a buscar? Dirección. Y si lo que menos quiere es así como, ay, sí, me arrepiento, pero quiero seguir haciendo lo que se me pega mi regalada gana, ¿adivina qué? Pues nada más nos vieron la cara. No hubo arrepentimiento. Pero una persona que tiene convicción de pecado es una persona que va a buscar dirección. Dice que vino tal dolor al corazón que inmediatamente les dijeron. Y que fíjate, así como decir a Pedro que quién era Pedro para ellos, era nadie. Pero inmediatamente los buscaron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? O sea, dime qué tengo que hacer. Como quien se sabe perdido, pero sabe que necesita ayuda. Y una persona que tiene y experimenta verdadera convicción va a buscar ayuda y va a seguir la dirección. Y si no sigues la dirección o no seguimos la dirección,
Porque de las cosas que ocurren, o sea, realmente cuando nosotros pecamos es porque no hay el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros queremos volver a esa línea, a ese gobierno de Dios sobre nuestras vidas, es decir, ya sé que todo esto que me pasó, y yo sé que muchos de aquí lo experimentaron, y muchos de nosotros llegamos a Cristo porque estábamos en Cristo, nos alejamos de Cristo y experimentamos la vida sin Cristo. Vino el pecado, vino las consecuencias del pecado y fue decir, necesito regresar al gobierno de Dios. Y se vuelve algo añorado, o sea, como decir, lo necesito, porque esto fue como un clamor, como decir así como, por favor, díganos qué tenemos que hacer. Dirección, gobierno. Ok, otro ejemplo, no sé cómo voy en tiempo, ¿bien? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y dice así: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Fíjate bien, tiene una visión sobrenatural, divina, Isaías. Viene este ángel, le toca, ¿verdad?, con esas tenazas encendidas, ¿verdad?, con ese fuego del altar, le toca los labios y lo primero que él tiene conciencia, ¿sabes de qué es? De que tiene labios impuros. Pero, o sea, como, fíjate cómo dice: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. O sea, una persona que tiene un encuentro con Dios, un encuentro divino, y viene esa convicción de las cosas que también se experimentan. De verdad, yo lo he visto muchas veces. Y no solamente porque podríamos decir, dejan de decir groserías. No solamente se trata de decir groserías, o sea, o más bien de dejar de decir groserías. Se trata de algo a un nivel más profundo. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla nuestra boca. Y sabes una cosa, aquello que nosotros hablamos y decimos y todo el tiempo y constantemente estamos hablando, evidencia lo que nosotros somos. Entonces, a lo mejor aquí en la iglesia, ¿verdad?, como dicen por ahí, otra frase, ¿verdad? ¿Cómo es el de candil de la calle, oscuridad de la casa? Así es. Aquí en la iglesia todos somos bien portados y bien hablados. Pero sabes, una de las cosas que Pablo vio en los Gálatas es que dice que se estaban comiendo unos a otros. Y no porque literalmente fueran caníbales o algo así, no se estaban comiendo, sino como de decir: están mal hablando de ustedes mismos, unos de otros. Y a veces una de las cosas que más, yo por eso creo, de verdad, porque estamos en la obra del Espíritu Santo, o sea, de las cosas que produce el Espíritu Santo y trae es esa convicción de pecado en lo que nosotros estamos mal hablando. Y yo creo esto: cuando hay mucha murmuración dentro de la iglesia, cuando hay mucho chisme, cuando hay mucho canibalismo espiritual, así le voy a poner, ¿verdad? Ahí están mordisqueando unos a otros. Y entonces lo único que es evidente es que el Espíritu Santo no está.
Y que a mayor chisme, pues es que el Espíritu Santo no está. Porque lo que pasó en la vida de Isaías es que él inmediatamente cae en cuentas, dice, soy un hombre pecador. Y él prácticamente piensa que va a morir en ese mismo instante. Pero se da cuenta de que tiene labios impuros, que en ese momento son purificados. Yo creo esto, por eso en el día del Pentecostés, porque algo que vino cuando el hombre no quiso el gobierno de Dios en la Torre de Babel, viene esa confusión de lenguas y empiezan los idiomas, ¿verdad? De tal manera que ya no se pudieron entender entre ellos. Pero ¿sabes cuál es la obra del Espíritu Santo que hace cuando Él desciende en un lugar? Que Él volvió a unificar la lengua. Y sabes, en lugar de estarse con chismes y habladurías y críticas y juicios y quejas y tantas cosas, ¿verdad?, que podíamos decir, ¿qué pasó? Dice que todos hablaban con salmos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo, la lengua se unifica una vez más. O sea, lo vuelve a hacer Dios, como decir, aquí los dispersé, no pudieron tener unidad porque tenían un mal común, pero ahora aquí, como quiero que vuelvan a hacer algo en unidad, les voy a poner la misma lengua. Así que tú y yo no nada más hablamos en lenguas nada más por hablar, tiene un propósito. Pero también creo que si hablamos en lenguas y estamos así como en puros chismes y quejas, críticas, juicios y demás, pues algo está pasando. Hasta aquí vamos, como que no les gusta mucho eso que digo. Ok. Pero bueno, algo tiene que suceder. Después tendré oportunidad, que quisiera desarrollar un tema acerca de la lengua, porque yo creo que es importante. Creo que es importante que nosotros aprendamos. Y porque también he visto que una de las cosas que primero pasa cuando la gente se aleja de Cristo y había sido mal hablada, cuando se alejan de Dios, empiezan a ser mal habladas otra vez así, en un parpadear. ¿Por qué? Porque el diablo es especialista así como en volvernos como, órale, la lengua. Ya no tenemos la lengua del espíritu, ya tenemos la lengua pero de la serpiente. Ok, Hechos 16. Hechos 16, 25. Dice así: alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Paréntesis, iglesia, si tú como familia estás pasando una situación de verdad que dices así, yo me siento como Pablo y Silas, estamos encadenados y aprisionados, deja de quejarte. Como cuando de verdad el Espíritu Santo está, dice, estaban encarcelados, y de verdad yo no he estado en la cárcel, pero de verdad no creo que sea algo que te den muchas ganas de cantar. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, o sea, dice que estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Y sabes qué sucedió, papá, mamá? Si tú estás en una situación caótica con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo, hay poder en la lengua. Dice la Biblia que la vida y la muerte está en nuestra lengua. Pero ellos, en lugar de quejarse, que es lo que muchas veces hacemos, estamos pasando un caos, ¿verdad? Algo malo y estamos, ay, pero esto no me gusta y esto no debiera ser así. Yo lo he hecho. Lo digo porque estas palabras son mías. Pero Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, estaba orando y estaba adorando a Dios. ¿Y qué sucedió? Dice, se sacudió de tal manera esa prisión que todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Porque hay poder
en nuestra boca. Y entonces aquellos que estaban prisioneros así, si tú dices, es que ya no sé qué más puedo hacer con mi hijo, ora y adora a Dios hasta que los cimientos de tu casa se sacudan y esas cadenas que aprisionan a tu casa, a tu familia o tus hijos o a tu esposo se caigan. Pero bueno, eso era un paréntesis porque estábamos en el tema de la lengua. Pero dice que se les cayeron las cadenas y el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la famosa frase, ¿verdad?, entre los cristianos, ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, imagínense, yo digo, qué experiencia ha de haber sido para el carcelero de Filipos, que ha de haber sentido tal terror que él corrió y dijo: ¿qué debo hacer? ¿Sabes por qué? Porque él reconoció que algo divino y sobrenatural se estaba moviendo en ese lugar, de tal manera que él supo que él mismo también necesitaba ser salvo. Tú y yo, todos los días. Por eso yo creo que debíamos practicar una cultura de arrepentimiento todo el tiempo, todo el tiempo. Porque a veces nuestro mayor problema como creyentes es que pensamos que ya lo hemos alcanzado. Pensamos que ya somos perfectos, justo como los de Galacia. Nos pasa que creemos que porque hacemos, estamos siendo justificados o estamos siendo santificados. Y nada de lo que tú y yo podemos hacer ni nos va a justificar, ni nos va a santificar. ¿Qué horas son, Has? Híjoles, quería leer Job. Bueno, sí, de rápido. Job 29, ya con eso termino. ¿Ya ven, no terminé? Job 29. A mí me gusta mucho el libro de Job, pero yo siempre oro y le digo a Dios: Señor, a mí no me hagas como Job. Ok. Fíjate, cuando ya llega el punto, porque dice que uno de los significados de la palabra convicción es interrogar a un testigo. De repente viene Dios, porque Job, ¿verdad?, se siente muy justo y dice así como: cíñete, a ver, vamos a charlar tú y yo, y ahora sí vamos a ver. Y entonces, en uno de sus argumentos que tiene Job, mira lo que dice: añoro los días del pasado, cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban, mis pasos se bañaban en crema y las rocas me derramaban aceite de oliva. ¿Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos? Los jóvenes me daban paso cuando me veían e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto. Los que me oían me elogiaban, los que me veían hablaban bien de mí, pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda, ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían. Hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez. La rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. Yo pensaba: ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Pues soy como un árbol con raíces que llegan al agua, con ramas que se refrescan con el rocío. Todo el tiempo me rinden nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente.
Todos escuchaban mis consejos, estaban en silencio esperando que yo hablara, y después que hablaba no tenía nada que agregar porque mi consejo les satisfacía. Anhelaba mis palabras como la gente anhela la lluvia. Las bebían como a la lluvia refrescante de primavera. Cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban de luto. O sea, Job diciéndole a Dios así como: ay, cómo recuerdo los días de antaño, y yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos, y yo les daba a los pobres y hacía y quitaba de las garras a las víctimas, ¿verdad?, de sus opresores, y obras. Y el mayor problema de Job no es que él no fuera piadoso. ¿Sabes qué era? Que él estaba apoyando que él era justo en base a sus propias obras. Todo estaba basado en lo que él hacía, y que obviamente él consideraba que esto era bueno, y era bueno. Pero finalmente Job, en el capítulo 42, y si pueden subirlos de la alabanza, y con esto voy a terminar. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. O sea, de repente Job está ahí como todo el tiempo, ¿verdad? Un hombre que creía ser justo, un hombre que creía que conocía a Dios, y de repente en ese, ¿verdad?, de respuestas, de preguntas y respuestas con Dios, se da cuenta que finalmente él hablaba de cosas que no entendía. Se da cuenta que finalmente no conocía a Dios. Se da cuenta de que sus obras son nada. Se da cuenta que de oídas había oído, pero ahora sus ojos verdaderamente lo estaban viendo. ¿Y el resultado cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Tener convicción es experimentar un espanto total por el pecado. Eso lo escribía porque realmente te voy a decir algo. Yo he tenido experiencias con Dios en las que he sentido un profundo terror, o sea, no tengo otras palabras, terror, y que de lo único que soy consciente es que soy muy pecadora. Si en este momento viniera Cristo, iglesia, de verdad, ¿cuántos estaríamos listos? ¿Cuántos estaríamos listos? Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo, porque esto es una obra del Espíritu Santo. No es la obra de un buen mensaje, no es la obra de la adoración, no es la obra de una iglesia, no es la obra de las luces, no es la obra de que la reunión estuvo chida, no es la obra del que el que me invitó me cae muy bien. O sea, nada produce. Yo te puedo decir de las ocasiones en las que he tenido una profunda convicción de pecado y no ha tenido nada que ver con el exterior. Ha sido Dios. Y yo creo que por eso de verdad necesitamos al Espíritu Santo, porque hay cosas de las cuales, así como Job, ni siquiera somos conscientes, o pensamos que como estamos aquí en la iglesia, pues que ya la logramos, o que ya no estamos pecando, ¿verdad? O a veces somos como el fariseo, ¿verdad?, diciendo del publicano, así, o de los gentiles, o de los que están fuera de la iglesia: ay, gracias a Dios porque yo no soy como los que están afuera. Y a veces pues somos peores. Y nos creemos santos y nos creemos buenos, y ese es el mayor peligro para un hijo de Dios. Creer que ya lo ha alcanzado todo. Job
que verdaderamente era un hombre piadoso, un hombre que hasta Dios mismo le dijo a Satanás: mira, ¿ya viste a Job? No hay justo como él en la tierra. Finalmente había algo. Había un orgullo, una arrogancia, una dependencia sobre las cosas que él hacía. Y Dios le quitó todo eso, de tal manera que se pudo ver a sí mismo. Y cuando él se ve a sí mismo, no ve solamente, o sea, ve más bien su verdadera condición delante de Dios, y por eso es que él se arrepiente. Si hoy pudiéramos vernos como verdaderamente así, en esa transparencia, a lo mejor nos asustaríamos. A lo mejor les asustaría verme a mí, aunque esté aquí predicando. Y lo que más de verdad necesitamos es que esa obra del Espíritu Santo sea constante, sea una constante en nuestras vidas. Porque necesitamos quien nos pueda estar diciendo todo el tiempo: hey, hey. Finalmente la ley, te voy a decir, antes de la ley los hombres pecaban. Cuando vino la ley, los hombres siguieron pecando. La ley no nos ayuda en nada, más que pone en evidencia pues que somos pecadores. ¿La vamos a poder cumplir todo? No creo. Y ahí era lo del segundo punto, pero ya no llegué. ¿Por qué no te pones de pie? Y de verdad, iglesia, porque yo quiero que hoy pienses, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios: Señor, perdóname? Perdóname porque soy pecador. Y te voy a decir algo más: si tiene mucho tiempo que tú no haces una oración así, estamos en un problema. Porque quiere decir que no estamos teniendo una relación con el Espíritu Santo, y por eso no está produciendo en nosotros esa convicción. Yo más bien creo que todos los días estamos pecando en algo. En algo. El problema es que catalogamos los pecados en pequeños, grandes, blancos, negros, ¿verdad? Y no tan malos, y ese es nuestro problema. Pero el pecado es pecado. Y necesitamos ir a aquel que sí nos puede limpiar, aquel que puede examinarnos y que puede llevarnos a ese autojuzgarnos a nosotros mismos y decirnos y marcarnos en qué estamos mal y qué necesitamos cambiar y qué necesitamos mejorar. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Esta no es una oración así como para que todos terminemos porque yo sé que todo el tiempo hemos estado esperando así como del Espíritu Santo y que sea esas llamas de fuego. Pero te voy a decir algo: yo creo que el Espíritu Santo nos está preparando poco a poco, nos está equipando, porque el derramamiento de su Espíritu va a venir como esas llamas de fuego sobre nuestra boca. Yo puedo ver que esa obra del Espíritu va a venir sobre la iglesia, pero primero lo primero, iglesia. Así que cierra tus ojos y dile: Dios, tú sabes todas las cosas. Tú conoces a cada persona, Señor, que está en este lugar. Tú conoces nuestros pensamientos, Señor. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Tú nos conoces, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. No te podemos engañar. Tú siempre has discernido, Dios, todo lo que somos. Tú conoces nuestros pecados, Señor. Conoces nuestras fallas, conoces todo, Dios. A lo mejor la gente solamente está viendo lo bueno, pero, Señor, yo creo que esta es una noche en la que necesitamos autojuzgarnos a nosotros mismos. Y necesitamos a tu Espíritu Santo en nosotros. Así como decía David, aún de los pecados que nos son ocultos, necesitamos, Señor, esa luz de tu Espíritu Santo, que pueda, Señor, guiarnos, que pueda enseñarnos, Dios, de tal manera que podamos ver lo que no estamos viendo. Porque hay cosas o hay pecados, Señor, en los que hemos caminado
Y nos hemos acostumbrado, así como el pueblo de Israel. Cometemos pecados, Señor, tan livianamente, porque nos hemos alejado de ti, Señor. Así que hoy ven con tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, que pueda susurrarnos en nuestros oídos. Ábrelos, ábrelos, Dios, de tal manera que cada persona pueda escuchar tu voz. Yo sé esa voz que tú estás escuchando y que te está mostrando áreas de tu vida. Esas cosas que piensas que tú estás diciendo, pero más bien es el Espíritu Santo señalando áreas de tu vida. Haznos prestar atención, Señor, de tal manera que podamos ir a ti. Haznos prestar atención de tal manera, Señor, que pueda venir esa luz y todas esas tinieblas puedan retroceder. Que tú puedas resplandecer de tal manera que venga gobierno y dirección, Señor, sobre nuestras vidas. Te lo rogamos, Espíritu Santo, te lo rogamos, Espíritu Santo. Las cosas que están en lo oculto, en el nombre de Jesús. Los pecados ocultos, en el nombre de Jesús, que puedan ser expuestos a la luz. Señor, esa es tu gracia, esta es tu gracia, Dios. El pecado expuesto, porque cuando es expuesto, Señor, tú puedes limpiarlo. Que venga, Señor, que venga tu luz, que venga tu luz sobre este lugar, que venga tu luz sobre esta casa, que venga tu luz sobre cada persona, que venga tu luz sobre cada familia, Dios. Pero que podamos hoy ser llenos de ti. Ahora levanta tus manos, porque a lo mejor tú y yo necesitamos ser como Pablo. Y empieza a orar, y empieza a adorar a Dios, y empieza a decirle: Señor, en mi casa hay pecado, en mi casa hay prisiones, en mi casa, Señor, hay cadenas. Pero hoy levantamos nuestra voz, Señor, a ti. Así como Pablo, así como Silas, Señor, creyendo, Señor, que tú puedes hacer una intervención divina, creyendo que tú puedes traer, Señor, también esa libertad a nuestros hogares, creyendo, Señor, que cuando tú vengas todas las cadenas se van a caer y esas prisiones van a ser abiertas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vístenos de ti, Señor, que podamos ser llenos de ti, que venga, Señor, de verdad tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de tal manera que podamos ser mudados, que podamos ser transformados, Señor, para ti. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Necesito
tenemos esa gran necesidad. Tenemos esa gran necesidad, Dios, de conocerte, de encontrarnos un día más contigo, Señor, de poder presentar nuestros corazones, que los puedas examinar, Señor, que haya una limpieza en nuestra mente, en nuestro caminar. Iglesia, levanta tus manos, dile: Señor, aquí estoy. Que el día de hoy caigan esas cadenas, Señor, que hoy podamos salir de todo aquello que nos trae vergüenza, de todo aquello que nos culpa, de todo aquello, Señor, que muchas veces queremos correr, queremos apartarnos, Señor, pero es como si de una vez más regresáramos, Señor, a aquello que no queremos, Señor. Que la obra del Espíritu Santo, que tu obra siga aumentando en nuestras vidas, Señor. Aquí hay corazones que se rinden a ti. Aquí hay corazones que te decimos: anhelamos más de tu presencia, Señor. Aquí hay corazones que decimos: queremos decidir, Señor. No es lo bueno que creemos, sino es todo lo malo que rendimos delante de ti. Cuando la obra de tu Espíritu Santo empieza a crecer, cuando nuestra boca comienza a abrirse y comienza a mostrar una adoración que llega hasta el trono, una adoración, Señor, que muchas veces lleva esas palabras: perdónanos, perdónanos porque te hemos ofendido, perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Límpianos de nuestros pecados, haznos volvernos a ti, Señor, y nos volveremos con todo nuestro corazón. Que nuestras vidas sigan siendo diferentes, conforme a tu imagen, conforme a tu justificación, conforme al precio alto que Jesús pagó por todos nosotros. Te amamos, Señor, te amamos, Espíritu Santo. Que esta casa, que cada familia, que cada persona, hombre, mujer, aún los niños, sigamos corriendo por ti, Señor. Sigamos caminando tomados de tu mano, diciendo: aquí estamos, Señor, aquí estaremos y permaneceremos todo el tiempo, todo el instante. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. No sé si hay alguien aquí que quizá quieras hacer esta oración. Quizá estás aquí por primera vez, o tal vez quisieras volver a decirle: Señor Jesús, ven a mi vida, te quiero invitar a mi corazón, quiero empezar a caminar contigo. Si es tu caso, ¿por qué no levantas la mano? Dile: Señor, quiero recibirte en mi corazón, quiero aceptarte como mi Salvador. Y no sé si te animas, ven acá adelante un momento. Si quieres venir acá adelante, queremos orar por ti como iglesia, como familia. Vamos, te animo. Y le pido al equipo: ayúdeme a orar por las personas que pasaron. Vamos. ¿Por qué no hacemos esta oración? Señor, el día de hoy yo sé que tú me has permitido estar en este lugar. Has sido tú llamándome, buscando mi vida una y otra vez. El día de hoy estoy delante de ti, solamente reconozco mi condición. Hay cosas que en mi corazón me llenan de vergüenza, de culpa. Hay cargas que he querido llevar solo, sola. Pero el día de hoy quiero soltarlas delante de ti. Quiero que perdones mis pecados. Limpia mi vida de todo aquello que no es grato y ha sido grato delante de ti. Y hoy dame esa oportunidad, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Quiero recibirte y aceptarte, Señor, declarando con mi boca que tú seas mi Salvador, que tú me des una nueva oportunidad y que me des tu salvación, Señor, que me des la fuerza y me des tu Espíritu Santo para seguir caminando todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, nos alegramos cuando alguien decide por Cristo. Él viene, lo reconcilia con el Padre y en el cielo hay fiesta. Amén.
Iglesia, y quisiera antes de que te vayas que podamos orar por el equipo de alabanza. Ellos regresan el día de mañana, pero quisiera que oremos por ellos, por nuestros pastores, ¿sí? Y que el día de mañana o al rato en la noche te acuerdes de todo el equipo y que podamos estar orando e intercediendo por sus vidas. Amén. Un instante, iglesia. Señor, bendice al equipo de alabanza, Señor. Fortalécelos. El día de mañana estarán en Ciudad de México aún, Dios, compartiendo, ministrando. Guárdalos, Señor. Líbralos de todo mal, Señor, aún en su regreso, en su trayecto a Jalapa, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos. Bendice a nuestros pastores que el día de mañana estarán también compartiendo, Señor. Que esas palabras que tú pongas en ellos, Señor, sigan trayendo esa convicción sobre la vida de personas para seguir buscando y seguir creyendo y fortaleciendo su fe en ti. Que haya salvación, que haya liberación. Señor, los ponemos en tus manos, Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, y gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Que tu presencia vaya con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que tengas excelente noche. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en nuestras 2 reuniones, 9 de la mañana, 12:30. Invita a alguien. Estamos despedidos, iglesia.